Mis amados hermanos, hemos estado transitando en Proverbios y no sé si se dan cuenta, hemos estado hablando mucho de Proverbios, hemos estado hablando durante todo este mes prácticamente, y no es que hemos avanzado mucho, ¿verdad? Si yo pidiera un permiso y dijera yo regreso cuando termine Proverbios, eso puede ser un gran problema, voy a durar demasiado tiempo fuera. Entonces sí, porque la palabra tiene una característica y una vez más muestra su naturaleza divina. O sea, por la palabra quizás no vamos muy rápido, sino que tenemos que ir con cuidado. La palabra encierra muchas enseñanzas, nos da mucha sabiduría, y este es el tema que hemos estado tratando, y pienso que es una gran necesidad para nosotros como pueblo de Dios, como iglesia. Tenemos una necesidad latente, una necesidad imperante, una necesidad que se mantiene, que nosotros tenemos que estar continuamente, al igual que el pueblo cuando salía a recoger su porción del maná para poder vivir ese día. A diario tenemos que comer nuestra porción de la sabiduría de Dios. Eso se hace necesario. Estamos ahora en Proverbios capítulo 2 y vamos a ver del 16 al 22. Vamos a ver del 16 al 22. Con la idea en la mente de la parte anterior, por ejemplo, nosotros hemos hablado de que la sabiduría de Dios es escudo a nosotros, y un escudo protege, un escudo previene, un escudo da seguridad. Y cuando decimos que la palabra es nuestro escudo, la sabiduría de Dios es nuestro escudo, debemos vivir bajo esos principios. No cometer el error de quizás llamarnos cristianos, pero vivir de otra manera, sino que hemos sido llamados a vivir en esta sabiduría de Dios, y esto cumple su propósito. Esto cumple el propósito de edificarnos, de darnos esa sabiduría que necesitamos, y también hacia afuera nos permite testificar, porque habíamos hablado anteriormente que Dios había elegido a Israel para que fuese una nación santa de reyes, profetas y sacerdotes, que eran luz a las naciones, y que cuando las naciones vieran esa bendición que había en ese pueblo, ellos iban a sentirse inquietados por eso. Van a decir, pero ¿qué pasa en este pueblo que es diferente, que vive diferente? Yo quiero ver lo que pasa allí. Cuando estas personas se acercan, entonces, ahí el papel de Israel era decir, mira, nosotros somos así y somos diferentes, y hay una gracia especial en nosotros porque Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra, está con nosotros. Entonces, nosotros como iglesia hoy tenemos que pensar de la misma manera. Tenemos que pensar que la sabiduría de Dios es adorno a la cabeza, adornos al cuello, cosas que son realmente llamativas. Y cuando nosotros seamos impactados o seamos investigados, hagamos como dice Pedro, siempre preparados para dar razón de la esperanza que Dios ha puesto en nosotros. Ese es nuestro trabajo. Entonces, por eso, esta sabiduría cumple ese papel de edificarnos y también de testificar. Proverbios capítulo 2 del 16 al 22 será el texto que nos estará ocupando en esta mañana, y dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ellas se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. El Señor bendiga su palabra. Padre eterno que estás en los cielos, cuán bueno eres, Señor, que nos has permitido celebrar culto a tu nombre. Cuán bueno eres, Señor, que nos has dado tanto, aun cuando nada nosotros merecíamos. Y henos aquí, Señor, delante de tu presencia, honrando y glorificando tu nombre, amándote, pero no porque somos buenos, sino porque tú nos amaste primero. Ayúdanos, Señor, a ser buenos hijos, hijos obedientes, personas que escuchan tu palabra, como dice en Proverbios, que el sabio
oye y aumenta el saber. Ayúdanos, Señor, a ser sabios al escuchar tu palabra y a poder, Señor, ante todo, vivir bajo una guianza del Espíritu Santo que nos conduzca a tener una ética o una conducta bíblica en la manera que nos desempeñamos. Que nos ayudes a entender, Señor, que tú, oh Padre, estás, Señor, no solamente dirigiendo la vida congregacional, sino también dirigiendo la vida diaria donde quiera que estamos. Gracias, Señor, por todo. Mira, Señor, que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados hermanos, ya hemos tenido nuestro texto y sabemos que nosotros vivimos en un mundo que está en un continuo declive. Realmente nos damos cuenta que hay decadencia. Por ejemplo, ya se habla de que no hay absoluto, sino que todo es relativo. Un mundo donde cada quien cree lo que quiera creer, dice lo que quiera decir. En ese mundo es que vivimos. Pero nosotros tenemos que siempre estar listos para dar infinitas gracias a nuestro Señor, porque siempre hacemos la comparación. Si este mundo es un océano revuelto, Cristo es nuestra barca segura. O sea, en la palabra nosotros encontramos un norte diferente y una vida diferente que se nos presenta, y realmente la sabiduría, como le hemos presentado, no es solamente conocimiento estancado en la cabeza. La sabiduría de Dios no es cosas que uno aprende. Figúrese usted que en el diario vivir nosotros metemos muchísimas cosas en la cabeza que están ocupando un puesto. Por ejemplo, que no nos están sirviendo para nada. A veces, cuando nosotros estudiamos psicología, siempre nos hablaban de esa parte del ejercicio psicológico, y siempre nos decían, cuando nos formaban, nos decían, tienes que tener cuidado lo que tú preguntas a una persona que tú estás trabajando, porque hay informaciones que la persona te va a dar que no son necesarias. Tú nada más necesitas lo que sirva para la finalidad de resolución. No pregunte cosas que te dirijan al morbo, cosas como que no necesito. Así pasa en la vida diaria, metemos muchas cosas en la mente que no necesitamos, pero esta palabra sí que la necesitamos, porque esta palabra nos va a ayudar bastante a forjar nuestro carácter, y como decíamos que ese escudo no solo es conocimiento en la cabeza, sino que es algo práctico que nos va a servir para nosotros huir de las cosas que no son convenientes. Eso no es verdad lo que enseña el mundo, que a veces dicen, ok, tiene su parte en la vida diaria, lo del tropiezo levanta cabeza, lo de nadie escarmienta en cabeza ajena. Eso pasa, ¿verdad? A veces un buen golpe nos ayuda a recordar que hay cosas que no son correctas, pero en el caso del creyente hay una advertencia más allá que no necesariamente implica que usted y yo tengamos que pasar por la situación para saber que es mala. Recuerden que en una ética bíblica, en una perspectiva de Dios acerca de las cosas, el pueblo de Dios tiene que llamar malo a lo que Dios llama malo. El pueblo de Dios tiene que llamar bueno a lo que Dios llama bueno, porque fuera de ahí se pueden dar otros contextos que nos empujan a la confusión. Por ejemplo, hay prácticas que usted sabe, hermanos, que usted tiene que saber bastante de esto. Hay prácticas que para el mundo no son malas. No son malas. Ellos dicen, no, pero eso no es nada. Si así vive el mundo. Ellos tienen su propio código de ética que no necesariamente coincide con el de Dios. Entonces, nosotros tenemos que recordar que este mundo fue hecho por Dios, que la condición en la que el mundo vino a caer fue por apartarse de Dios, y que lo que nosotros hemos hecho es regresar a eso porque Dios nos ha llamado con gracia y amor y estamos en este cauce ahora, pero todo depende de Dios. Y al final de los tiempos, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Acaso Dios va a llenar un formulario, Dios va a elaborar un formulario y se lo va a entregar a las poblaciones del mundo? Llenen este formulario a ver cuáles cosas de esta ustedes entienden que son correctas para la ira que viene? No. Dios va a juzgar bajo su propio término. ¿Por qué Él lo va a hacer así? Porque Él es quien puede, Él es el creador. Entonces, finalmente, debe nosotros haber una profunda preocupación en la perspectiva divina de las cosas, porque Dios es el que va finalmente a decidir qué será del mundo. Entonces, en una primera parte de dos que vamos a ver esta primera unidad que habla de la sabiduría, que nos libra de la mujer extraña. Recuerden ahora que ahora la enseñanza se ha centrado en una área específica de la vida de las personas, una área específica. Y hay varias maneras de abordarla. Por ejemplo, hay un asunto implícito directamente allá que está hablando en contra
del pecado sexual, pero también hay una personificación de la maldad allí, como esas personificaciones que aparecen. Por ejemplo, en una parte en Proverbio habla acerca de la sabiduría y dice que la sabiduría clama. No habla de la sabiduría como unos conceptos que usted encuentra escritos, sino habla de la sabiduría como persona. Se ha personificado. Entonces aquí también habrá un tipo de personificación de la infidelidad, tanto física como espiritual. Y también hay un mensaje directo a la acción específicamente del pecado sexual. Entonces, la sabiduría que nos libra de la mujer extraña va del 16 al 19. Vamos al verso 16 de nuevo, dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Mira lo que dice acá, serás librado. Ahí está el escudo otra vez trabajando, el escudo. Póngase a pensar de cuántas cosas nos puede librar en nuestro diario vivir la sabiduría de Dios. Son muchas. Y siempre recuerdo las personas que aparecen a veces en el ámbito cristiano, que te dicen que ellos están atravesando procesos de Dios. Yo no puedo decir estrictamente, no, eso es imposible que Dios te procese, ¿verdad? Que Dios te mande permita que en su soberanía te llegue alguna situación para forjar tu carácter. Claro que sí, la palabra enseña que al creyente todas las cosas le vienen a bien. O sea, que el creyente cuando se goza de verdad con el verdadero gozo en Cristo, pero cuando sufre es consolado en Cristo también. O sea, el sufrimiento en el creyente no es sin sentido, tiene un sentido de fortalecer, de purificar, pero muchas veces se hace notorio que las personas que a veces hablan de procesos, a veces están viviendo resultados de vivir no conforme a la palabra, de vivir una vida apartada de la palabra. Por ejemplo, que usted tenga 2 o 3, 4, 5, 6, 7 enemigos y siga llamándose cristiano, usted tiene que saber o evaluar qué tipo de vida usted lleva en sus relaciones interpersonales. No son procesos de Dios, son resultados de no vivir bíblicamente. Saben que hay una batalla continua dentro de nosotros. A veces nosotros estamos preocupados quizás en las faltas que están hacia afuera, en lo que podemos observar, pero la palabra nos manda quizás a despojar un poco las cosas que pueden estorbar la visión para poder ver las cosas que están adelante. Eso implica como un autoanálisis. Y el apóstol Pablo dice, si estamos en la fe, hagamos un ejercicio de conciencia. Evalúate a ti mismo a ver si estás en la fe. Y a veces agrega una frase que dice, si es que no creíste en vano. O sea, porque puede haber cierta banalidad. A veces los motivos por los que la gente llega a la iglesia pueden ser muy variados. Por ejemplo, hay gente que llega a la iglesia por muchas cosas y se sorprenderá usted. Muchos de los motivos que pueden llegar a la iglesia a veces no son buscando a Cristo exactamente. Pueden ser otro tipo de cosas. Mi papá siempre hacía una historia, que precisamente hoy es el Día del Padre Dominicano. Ustedes son dominicanos, así que felicidades. Mi papá decía siempre que cuando él llegó a la iglesia, no que se había convertido, cuando empezó a frecuentar la iglesia, porque usted sabe que el asunto viene por el oír. Él y otro compañero de él empezaron a frecuentar la iglesia, y en la iglesia había muchas jóvenes. Pero hay muchachas en la iglesia que aparecen allí, ¿verdad? Y los hombres impíos a veces dicen descaradamente, cuando yo quiero una mujer la quiero cristiana, porque esas mujeres no dan problema. Oye, los impíos anhelan tener una mujer cristiana, pero eso es una cosa que no tiene sentido. La mujer cristiana necesita un hombre cristiano para que su hogar sea de bendición. Porque si una mujer no cristiana o un muchacho no cristiano se une con una impía, no va a perder su salvación, pero va a vivir la vida de Caín. Va a pasar la de Caín, como dicen. ¿Por qué? Porque es que no hay un señorío en ese matrimonio completo. Hay una doblez. Y los cristianos no son perfectos, también pueden tener dificultades, pero tienen un Señor. Y cuando el Señor une en la cruz, eso es todo. Pero mi papá decía que mi padre hizo profesión de fe. El otro muchacho seguía yendo, y la muchacha que a él le interesaba no le hizo caso y se fue. Entonces el compañero le decía, ¿y qué tú buscas ahí todavía metido, Francisco? Porque ahí no hubo nada para nosotros. Decir, no, porque yo estoy en la fe ahora. O sea, está en la fe. Entonces allá Dios le dio esposa, doña Carmelidia. Entonces a veces las personas piensan que van a la iglesia buscando cualquier cosa menos a Cristo, porque acá hay muchas cosas aparte del Señor. Hay amistades, hay socialización, hay muchas cosas, hay de todo, ¿verdad? Pero buscamos al Señor. Entonces a veces nos pasa, como el Señor decía,
este pueblo, lo que anda es atrás de ciertas cosas que pueden aparecer. Los panes, los peces, tener la oportunidad de ver, ver las cosas que hacía el Señor. A veces hay gente que se llenaba de morbo solamente viendo lo que el Señor hacía, pero no creían a Él. Y recuerden que hoy tenemos movimientos pseudo cristianos que ellos se basan en esas cosas que son apabullantes, cosas que llaman la atención, pero el Señor no vino a llamar la atención. De hecho, cuando el Señor hizo milagros, lo hizo como señal de que Él era el Hijo de Dios, que lo más importante es Cristo y no los panes y los peces. Es Cristo lo más importante. Entonces, la sabiduría nos libra de la mujer extraña, es lo que acabamos de ver. Y aquí otra vez, hermanos, como les decía, hay una forma de personificar el pecado sexual como algo que aparece y que invita y que llama. Pero en la contraparte, porque nosotros anteriormente teníamos una sabiduría que clamaba en las calles y confrontaba a tres tipos de personas, confrontaba a los insensatos, a los burladores, a estas personas que no buscan la sabiduría de Dios, los confrontaba y les decían, estoy llamando y no escuchan. Y luego da como su llamado de gracia cuando dice, si aceptan mi reprensión y vienen a mí, yo derramaré mi espíritu y os haré saber mis palabras. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos saca de nuestra necedad. Entonces acá se personifica, pero esta vez lo que aquí se personifica no es la sabiduría, sino que ahora se trata del pecado y la tentación sexual. O sea que se le llama acá mujer extraña. Y puede ser una persona directamente también, no necesariamente tiene que ser una personificación. Una personificación es para poder entender la forma en la que Dios confronta la invalidación de pactos. Tanto el pacto matrimonial como el pacto sinaítico es el pacto que tiene que ver con Dios. O sea, como Dios llamó a su pueblo muchas veces, es mi pueblo y yo soy su Señor. La palabra Señor o Adonai o el Adón era el esposo, el amo, el marido, la cabeza. Ese es mi pueblo. Yo soy a él como un marido, o sea, yo soy a él como un hombre que ama a su esposa, que cuida de su esposa. Y esa parte allá, de manera personificada, nos enseña que Dios, como dice Malaquías, aborrece cuando invalidamos los pactos sagrados. Tanto el tema matrimonial en relación al asunto sexual. Y miren qué cosa. En Primera de Corintios 6:18, mira lo que dice. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Mira qué cosa. La Biblia nunca enseña en ninguna parte de las Escrituras que hay pecado tolerable y pecado intolerable, que hay pecado permisible y pecado no permisible. Pero lo que sí la Biblia destaca es que hay pecados que tienen características muy esenciales. Por ejemplo, la ira es un pecado. Y la palabra nos dice, airaos pero no pequéis. Significa que en determinado momento como ser humano yo puedo indignarme con muchas cosas. Y puedo molestarme, pero eso no me quita a mí que yo actúe como una persona molesta y que me mueva bajo esos principios. Esa es la idea. Pero miren qué cosa, dice que cualquier pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, pero el acto de fornicar está en el mismo cuerpo del hombre. Y luego el apóstol enseña que no podemos permitir que nuestros miembros sean prestados como miembros de iniquidad. Sea lo que hacemos, o sea, cómo vivimos. Entonces, esto es un golpe frontal directamente a lo que el hombre es. Y en términos espirituales, también recuerde que el Señor llamó al sacerdocio que se corrompía, lo llamó un sacerdocio fornicador, o sea, que era un sacerdocio que se entregaba a dioses apartados de su presencia. O sea, como que por ahí va el asunto, esa es la analogía que Dios hace. Y recuerde que en el vínculo matrimonial, hermanos, hay un elemento sagrado. O sea, Dios dice que el hombre tiene que amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Dice que la mujer debe someterse a su marido como el Señor, pero entonces ahí hacemos el paréntesis. Pudiera ser que encontremos algunos hermanos que toman ventaja de esa afirmación y dicen, mira, a la mujer, Dios te dice que te someta a mí como al Señor. Pero este marido entonces está olvidando que él tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, porque Cristo no maltrata a la iglesia.
no es áspero con ella, que al contrario, Cristo es amor por la iglesia. O sea, se dio por ella. Claro, amonesta a la iglesia, lo vemos en Apocalipsis, cómo amonesta, pero amonesta en amor. O sea, quien que no ame o quien que ame se va a cohibir de corregir. Todo el que ama en algún momento corrige. Por ejemplo, ahora estamos lidiando con una cuestión que se han inventado. Se lo han inventado, por ejemplo, ahora están hablando mucho de eso allá en el ambiente educativo. La disciplina positiva. Se oye bonita, disciplina positiva. Ay, ten cuidado porque hay que usar disciplina positiva. Cuando un niño exhibe una actitud, llámalo, siéntalo, pídele excusa porque lo ha sentado y después... No, óigame, tiene que haber un régimen de consecuencias. Con la persona hay que hablar con lo que hay que hablar. Y dicho sea de paso, que estamos en el Día del Padre Dominicano, el de aquí ya pasó. Yo doy muchas gracias a Dios por el padre que me dio. Cuando él falleció yo tenía apenas 16 años. Y en ese corto trayecto de vida, trabajó muy bien. En el término de respeto, en ese asunto de inculcar. Incluso era una preocupación continua que él tenía de que su único varón pues saliera un hombre. O sea, él me decía, no, tiene que salirme un buen hombre porque tú eres el que te va a quedar prácticamente. Tengo 2 hermanas, la madre, entonces el Señor me da hijas. Entonces me ha tocado estar reinando siempre. No se preocupe, hermano, que amor no me falta. Se me reguindan por todos los lados, ¿verdad? Entonces la madre dice, yo tengo esa muchacha de balde porque desde que aprenden a caminar es atrás de ti. Así son ellas y es una temporada, lo estoy disfrutando porque yo sé que finalmente lo que yo desearía es que permanezcan en la fe, que den con personas que también sean personas que amen al Señor, porque eso es todo. El amor por el Señor, pero, o sea, mi padre me corregía y muchas veces fue severo, ¿verdad? Porque levantar generaciones ahora no es tan fácil. Pero quizá en el momento que él aplicaba cierta corrección, que yo entendía que era severa, yo podía decir, no, es que es malo, que no me quiere, pero ¿qué entiende el muchacho en ese momento? Cuando uno se va haciendo hombre, que uno se da cuenta, y uno dice, pero bendito y alabado sean los correazos y las correcciones, sí, porque eso es lo que forjó el carácter, eso es lo que hace que uno pueda, y ante toda esa preocupación de que no nos apartáramos del Señor, o sea, no te apartes del Señor. Así que, hermano, la sabiduría actúa como una protección ante este tipo de seducción. Esta mujer ajena, es ajena porque no pertenece al hombre que ella está tentando. No pertenece a este hombre. Pertenece a otro. Más para adelante dice que invalida el pacto de su juventud, abandona al compañero de su juventud. Hablábamos del matrimonio que estamos viviendo hoy en día, que los matrimonios ahora, el mundo trata el matrimonio como un mero negocio. Eso, el matrimonio es un negocio, una conveniencia. Es un convenio, pero no un convenio de negocio tipo beneficio. Porque las personas quieren tomar el matrimonio. Miren la hipocresía del mundo en el que estamos viviendo. ¿Quién fue quien inventó el matrimonio? Fue Dios quien inventó el matrimonio. ¿Y usted cree que lo que Dios inventa es por inventarlo? Dios tiene un propósito en cada cosa que hace. Y Dios diseña este matrimonio y analiza la sociedad contemporánea. Mientras más se deteriora el matrimonio, mientras más se deteriora la vida familiar, más problemas fluyen y aparecen en la sociedad. ¿Por qué será eso? Porque no honrar el matrimonio es una forma de desobediencia abierta en contra del diseño de Dios. No hay otra cosa que buscar. Incluso ahora mismo con esta... ¿Usted cree que esas personas que claman porque aprueben leyes abortistas y todas esas cosas, estas personas no vienen de un amor al matrimonio? Estas personas vienen de una vida que no se conforma estrictamente bajo los estándares de Dios. Incluso hay una frase que se oye decir hoy en día, que hay mujeres que dicen, es mi cuerpo y yo decido. Y decía un teólogo que yo escuchaba hablando, que eso es un conjuro diabólico, decía él, porque Cristo dijo, este es mi cuerpo, pero para dar vida. Y las personas hoy dicen, este es mi cuerpo para dar muerte. Entonces decía, son cosas que están totalmente alejadas de lo que Dios desea. Pero piensa, hermano, que aquí nosotros estamos viendo cumplimiento de palabra. Entonces,
esta mujer ajena representa también en términos personificados, en términos espiritual, aquello que nos aparta del camino de Dios. Y hemos hablado en otras ocasiones de la idolatría. La idolatría es una maldad que siempre va a estar presente y con la que tenemos que batallar. La idolatría va a terminar cuando termine este sistema mundano que hay. Por ejemplo, es evidente para todos nosotros, hermanos, que todo ser humano que vive en esta tierra ha evidenciado una necesidad de creer en algo. Eso está en el hombre. Los filósofos le llaman a eso la huella de Dios. Algunos filósofos te dicen, esa es la huella de Dios, esa es la huella, como ese deseo que siempre se manifiesta, que en toda la historia, en todas las naciones siempre ha existido una forma de culto, una forma de deidad, que hay que creer en algo. Pero sabemos, hermanos, que Romanos nos habla en el primer capítulo acerca de eso, que las personas decidieron no adorar a Dios, sino que se entregaron a su propia idolatría. Y hay personas que tú le puedes predicar del evangelio, hablarle de la verdad de Dios, y dicen, sí, eso se oye muy bien y yo sé que es verdad, pero yo creo en esta otra cuestión, porque hay una raíz dentro. Entonces, nosotros tenemos que verlo desde ese punto de vista. En el mundo que estamos viviendo, quizá usted y yo no vamos a construir un becerro de oro, quizá no vamos a comprar un cuadro de San Miguel o no sé de qué otro santo, pero es probable que tengamos cierto tipo de idolatría moderna. Cosas que nosotros decimos, yo dependo de eso, o eso para mí, yo no puedo estar sin eso. Lo único que el pueblo de Dios necesita es a Dios. O sea, fuera de Dios no necesitamos más nada. De hecho, lo que necesitamos, Dios dice en su palabra, yo sé de qué cosas tienen necesidades, y yo no he visto un justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. O sea, Dios lo ha declarado en su palabra. Lo que pasa es que a veces las expectativas que nosotros no hacemos en esta tierra nos hacen ir en pos de algunos ídolos modernos. Versículo 17. Esta es la ajena, de la ajena que halaga con su palabra. Recuerden que el engaño, habíamos hablado otras veces, no se presenta de manera oculta. Se presenta de manera abierta, pero camuflada. Yo le ponía el ejemplo de que si a usted le dicen, mira, todo el que pase por ahí le están dando 4 palos, usted no va a pasar. Usted dice, yo no quiero que me den, pues yo voy a evitar pasar por ahí, yo no quiero problemas. Ahora, es probable que te digan, ve por aquí, que por aquí hay un premio. Cuando tú cruces, entonces te encuentras con una desgracia ahí adentro. Esa es la palabra halagüeña, la palabra como dulce que puede decir la invitación al pecado sexual. Y dice el 17 que abandona al compañero de su juventud y olvida el pacto de su Dios. Esta mujer simboliza básicamente, hermanos, la infidelidad, tanto conyugal como espiritual. Por ejemplo, al Señor le es de agrado la vida matrimonial. Y sabemos que el divorcio ocurre entre las personas, pero Cristo habló muy claro acerca de eso. O sea, se permitió el divorcio por dureza de corazón. No digas que viene de Dios. Hay cosas que nos pasan en este plano que es por nuestras imperfecciones que van a venir. Y hay que lidiar con todo eso, pero realmente a Dios le ha agradado que su pueblo viva de otra manera. Entonces, por eso nosotros tenemos que siempre estar presentes y prestos a escuchar la voz de Dios. Entonces, esto es una figura de alguien que traiciona promesas, abandonó el compañero de su juventud, abandonó a quien ella decidió seguir. En contraparte, es probable que hay personas que en años pasados gustaron la fe, vinieron al Señor y fueron jóvenes en el Señor y recibieron el llamado de gracia de Dios, pero luego retornan de su camino. Solo Dios conoce los corazones. Hay unos que eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, como dice la palabra. Pero hay personas que se han ido y cargan con esa pena todavía, porque realmente andan apartados de ese compañero de juventud, que en este caso espiritualmente se trata del Señor. Entonces esta figura alude a alguien que traiciona promesas y pactos, que también ocurre cuando nos apartamos de Dios. Yo quiero que pensemos en esa frase, ¿a quién iremos sino a ti, Señor? O sea, por si acaso nosotros estamos pensando como Asaf, en vano lavé mis manos en justicia, ¿verdad? En inocencia, me porté bien de balde. Duré toda mi vida siendo cristiano para finalmente no encontrarme con nada. ¿Por qué? Porque el anhelo está en otro lado, el corazón está en otro lado.
¿Por qué era necesario que cuando Dios llamó a su pueblo, de Egipto, y aquella última noche Dios le dice a Moisés y a Aarón, yo le voy a dar las indicaciones de todo lo que van a hacer? Matarán el cordero de esta manera, lo harán así, lo comerán en familia, si la familia fuera pequeña se juntarán dos, y así le indicó todo, y pondrán la sangre. Dios, antes de todo esto, hizo una gran derrota del sistema de Egipto. Egipto era un símbolo del mundo. Egipto era un sistema de la prosperidad mundana, grandes imperios, fama, sabiduría según la carne. Allí estaba insertado el pueblo de Dios. Dios lo está sacando, pero Dios no quería de una vez llevarse el pueblo y ya. Dios dice, en el proceso de Dios sacar al pueblo, yo voy a desplegar todo mi poder en ese lugar. Y los dioses que ellos tienen, el pueblo los va a ver caer. Yo voy a destruir cada dios que ellos sirven. Si ustedes se dan cuenta, hermano, cada juicio que llegó, cada plaga, obedece a un juicio directo a un Dios. Eso no fue que Dios le cogió con hacer todo eso a lo loco. Cuando Dios convierte el Nilo en sangre, los egipcios adoraban el Nilo, porque el Nilo era el benefactor de ellos. Y mira cómo se cumple lo que dice Pablo en Romanos, ellos adoraron la criatura en lugar de adorar al Creador. Ellos adoraban el sol, a Ra, como el sol poniente. Hubo tinieblas, ¿se dan cuenta? Como apagó el sol, Dios apaga el sol, Dios acabó con todo allá. Cuando juzgó, más adelante usted ve que el pueblo edifica un becerro de oro. ¿De dónde sale ese becerro? Ese becerro viene de la profundidad idólatra del corazón del pueblo. Porque ese becerro era un dios que se llamaba Apis. Porque los egipcios adoraban a una deidad llamada Apis, que según ellos decían, tenía forma de un becerro, de un toro joven. Y aquel día, Dios dice, el ganado de los egipcios morirá y el de los israelitas no. Él mata todo el ganado de los egipcios y dice, mira Apis cómo murió ahí. Y los animales de los israelitas no murieron porque yo los protegí, porque yo sé que ellos lo necesitan. ¿Por qué le digo todo esto, hermano? Cuando Moisés en una ocasión va y le dice, tenemos que ir al desierto a adorar, Dios se está pidiendo, y ya había comenzado la lucha de las plagas y todo eso, y Dios dice a Moisés, dile a Faraón que deje ir al pueblo. Cuando Moisés va, Faraón dice, vayan ustedes, primero le dijo que fueran los hombres solos. Y dice Moisés, pero es que Dios no quiere a los hombres solos adorando, Dios quiere adoración familiar y comunitaria. Por eso nosotros tenemos que adorar en familia también. Yo no puedo predicar en la iglesia y en la casa ser un hombre contrario a la palabra. Al contrario, yo debo ir con la palabra a la casa también. Hablar de la palabra en la casa. Apagar un rato los televisores, quitarme un poco de tantas cosas que nosotros vivimos y sacar el tiempo para el Señor en familia, para que los muchachos vean lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso se va a quedar en su mente como un testimonio. Y que si luego ellos deciden otra cosa, pues no, ellos están juzgados ya por el evangelio desde la casa. Y ellos saben lo que se vivía aquí. Si ellos viven de otra manera fue porque ellos se dejaron arrastrar por esa corriente, pero ellos saben que aquí no se les enseñó esto. O sea, no seamos instrumento de maldición para nuestra propia familia. Pero después dice, está bien, llévense sus esposas y sus hijos, pero dejen los animales aquí. Sí, pero ¿y con qué vamos a servir? Porque Dios demanda de recursos también. Dios demanda que nosotros también nos despojemos de lo que tenemos materialmente, porque vivimos en un mundo material. No me diga que usted va a hacer una actividad en la iglesia del día entero y no le va a dar que comer a la gente. O sea, eso no de que Dios proveerá, no. Dios sabe que hay necesidades que tienen que ver con lo material. Dios sabe. Dicen alguna gente, oye, pasé el día entero para allá con la boca ceniza. Dicen la gente a veces, pero ¿qué es lo que yo estoy tratando de decirle? Miren, después Cristo dice, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Hagan tesoro en el cielo. Esta gente que a veces piensan que ellos pueden, o sea, es como la paradoja o la historia que hablaba del hombre que vendió una casa, que compró una casa, perdón. Supuestamente había una casa muy bonita que no se había vendido y el hombre dice, pero yo quiero esa casa. Y el dueño de la casa le dijo, no, mira, esa casa nada más tiene una característica, yo la vendo a un buen precio. Si tú no tienes dinero, hasta te la dejo y tú me la pagas cuando tú puedas. Lo único es que dentro de la casa hay una pared que siempre será mía. Y yo tengo derecho a tener esa pared, la pinto como yo quiera, hago lo que yo quiera en esa pared. Y dice, ¿qué me importa esa pared? Diré que la va a comprar. Que haga lo que quiera en esa pared.
Ya el resto de la casa es mío, las habitaciones, el baño, todo mío. Esa pared no me importa, esa pared puedo yo ignorarla. Y la compró. Y resulta ser que cada vez que el hombre caía la noche, el hombre se iba a acostar, ya le tocaban la puerta. ¿Quién es? Yo vine a ver mi pared. Y cada vez que sea, en el momento más inapropiado llegaba. Entonces, así mismo es el diablo en la vida del creyente, hermano. Quizá hay cosas que nos están vendiendo por ahí. Por eso nosotros necesitamos todo lo que tenga que ver con nosotros bajo la tutela del Señor. No de otra gente. Hay una canción que la gente la canta en la iglesia, pero que es totalmente antibíblica. Una que dice, yo te arrebato los tesoros de mi casa. Y yo te arrebato. Hay una mujer allí que está peleando con Satanás, arrebatándole cosas, pero Satanás no tiene nada del pueblo de Dios. Nada. Incluso si se da el caso de Job, usted se da cuenta que Satanás va a Job y lo atormenta y pasa todo lo que pasa. Pero ustedes recuerdan lo que pasó antes de eso. ¿Quién lo permitió de manera providencial? Dios lo permitió. O sea, Satanás no fue de su cuenta de que quitar y hacer, no. Dios se lo permitió en su soberanía. Dios ordenó todo eso en su sabiduría. Porque era necesario que así fuera. Entonces, uno se pone a pensar en eso, hermano. Nosotros estamos totalmente confiados en la mano poderosa del Señor. O sea, yo no digo, ay, que yo tengo que tener cuidado porque el Señor, no, es que el Señor gobierna todo eso. Entonces, nosotros tenemos que aprender a sacar todo lo que tiene que ver con nosotros y ponerlo en la presencia de Dios. O sea, que no hayan negocios así de forma combinada, de que, bueno, esta parte me corresponde a mí con el mundo, esta con Dios, no. Al mundo nosotros nada más tenemos que vivir aquí ya. Vivir aquí, existir aquí, pero bajo los estándares de Dios. Bajo esos estándares. Entonces, el versículo 17 nos está hablando de esa que abandonó, que simboliza infidelidad conyugal, infidelidad espiritual, y es una figura de alguien que traiciona y que rompe pactos. Que rompe pactos. Verso 18. Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. O sea que el camino de la tentación parece atractivo. Parece atractivo, hermano. Nosotros tenemos que tener cuidado con lo que parece, pero que no es. Hay cosas que al hombre le parecen correctas, pero su fin no es de corrección. Es muerte. Y la sabiduría de Dios nos da un entendimiento de la vida profundo que nos permite distinguir lo que es bueno de lo que es malo y nos permite distinguir lo que parece bueno pero que es malo. O sea, hay cosas que parecen y aún allí nosotros tenemos que usar sabiduría para desenmascarar. Entonces el camino de este camino de la tentación parece atractivo, pero lleva a lo que es muerte espiritual y muchas veces a destrucción física y emocional. Póngase a pensar solamente en los famosos crímenes pasionales. ¿Cuánta gente ha perdido la vida por enredos de ese tipo? De esas situaciones, ¿verdad? Meterse en ese tipo de situaciones. Y, por ejemplo, República Dominicana exhibe una tasa muy alta de muertes relacionadas a crímenes pasionales. Se ha puesto incluso muy de moda de personas que aparecen sin vida en las famosas cabañas. En esos lugares donde la gente va y se encuentra de manera oculta y aparecen muertes ahí. Entonces, se ocultó quizá de algo, pero entonces públicamente aparece un cadáver y todo el mundo se entera. Entonces, es una cosa como que eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Y yo sé que tenemos que tener mucha batalla, tenemos que batallar mucho contra las cosas que son tentativas mientras vivimos en esta tierra, pero eso no viene de Dios. Y recuerden que en un principio, cuando comenzábamos, la enseñanza central de la sabiduría de Dios era la siguiente: si los pecadores vienen a ti para engañarte, dicen no consientas. O sea, simplemente hay que aprender así que no. Nosotros le decimos que no a tantas cosas al día, entonces ¿por qué decir sí a lo que a Dios le desagrada? Entonces es un asunto que tenemos que tener bastante claro. Por lo cual dice, su casa está inclinada a la muerte y sus veredas a los muertos. Andan en muerte. Y recuerde que Proverbios habla de la muerte como lo que la muerte es. O sea, la pone en una escena clara para que la veamos. Recuerden que Dios le dijo a Adán y a Eva, si comen el fruto, morirán. Y ustedes saben que ellos no murieron. Vivieron, pero se volvieron mortales y después murieron.
la muerte es un proceso paulatino. Esa muerte espiritual es un declive paulatino. ¿Cuántas personas nosotros podemos pensar que en su momento comenzaron y no escucharon el consejo que decía no consienta? Dijeron, bueno, déjame ver lo que hay aquí. Dicen que la curiosidad mató al gato. Dice el refrán, la curiosidad mató al gato. O sea, ¿por qué yo debería sentir curiosidad de algunas cosas? Y mira la mentalidad de la persona que no tiene temor de Dios. Ellos nos miran y dicen, esa gente no sabe mucho, porque es que esa gente no han vivido. Su vida se ha restringido en 4 paredes, o sea, y se ha restringido una vida como si perdió su juventud porque nunca parrandió, nunca vivió, nunca hizo esto. O sea, ellos entienden que la vida es eso, pero entonces los resultados de esa vida al final de los días, ¿dónde están? Es una vida que no tiene sentido, de verdad, no lo tiene. Y cuando el creyente le dice al no creyente, ven a Cristo y conócele, cuando clamamos, o sea, como dice Pablo, que clamamos de parte de Dios, reconciliados con el Señor, es porque nosotros queremos que usted también venga a los pies de Cristo. Que salga del engaño de la vida, porque es lo que yo le digo. A veces hay personas que se jactan de las cosas que ellos han hecho, que yo he vivido, que yo he hecho esto, pero un triste final. Un triste final. A veces usted ve personas que dicen a veces y miran y dicen, los hijos de fulano son malos porque no quieren saber de su papá, pero es que a veces el padre no honró la familia. Entonces, quizá el rechazo de algunos hijos no tiene defensa quizás delante de Dios, porque Dios llama a perdonar, Dios llama a reconciliar. Pero esas actitudes proceden de ese tipo de vida, ese tipo de cosas. Entonces, nosotros tenemos que ver eso en su justa dimensión. El creyente también pasa por dificultades, sí, nos enfermamos, también vamos a morir, pero muerte en Cristo significa vida. Muertos en las manos de Dios significa vida, vida eterna. Salud eterna, lo que la gente siempre ha dicho. La gente decía a veces, si yo encontrara la fuente de la eterna juventud, la fuente de la eterna juventud es Cristo. Si yo encontrara la fuente de la inmortalidad, yo vi un empresario de que es millonario y que todos los días se lleva un estilo de vida que él dice que va a vivir 200 años según él, y que ese ahora se está haciendo implante de células rejuvenecidas y ejercicio y yoga, que se cuánto, todas las cosas del mundo, porque tiene tanto dinero que no haya que hacer con lo que tiene. Pero ese se parece al hombre rico. Yo derribaré y haré más y meteré más ahí. Y me gozaré diciendo, alma mía, muchos bienes tienes. Y dice el Señor, ese no sabe que hoy vienen a pedir su alma. Y la muerte llega de manera repentina. La muerte espiritual es paulatina. La gente mientras vive va muriendo, pero la muerte física llega de manera repentina. Y sabemos que la palabra nos enseña que hay 2 muertes. Hay una muerte física y una espiritual. La física no es el gran problema, porque el que físicamente murió en el Señor será resucitado para vida eterna. Ahora, el que físicamente murió sin el Señor se fue en la segunda muerte. Para el cristiano nada más hay una sola muerte. Pero para el no creyente hay 2 muertes. Y la segunda es eterna, eterna separación. Entonces, dígame usted si es o no es urgente predicar. Versículo 19. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. O sea, la advertencia aquí es clara. Ceder ante el pecado puede tener consecuencias permanentes. Aunque hay perdón en Cristo, hermano, hay perdón en Cristo. Pero lo que se nos está enseñando acá es acerca de lo difícil que puede ser caer en la esclavitud del pecado sexual o caer abandonando, o sea, dando la espalda a Dios. Es muy difícil uno adaptarse a un tipo de vida de ese mundo. Se nos haría muy difícil regresar. O sea, ¿por qué intentarlo? O sea, ¿por qué intentar tan siquiera alejarme de Dios? O sea, ni siquiera lo pensemos. ¿Por qué intentar cometer pecado sexual? ¿Por qué intentar deshonrar a Dios, deshonrar a mi familia? Ni siquiera lo pensemos. Pidamos a Dios fortaleza por esto para que nosotros nos mantengamos firmes. Entonces, hoy en día, esta mujer extraña puede ser representada por cualquier tentación que nos seduce con palabras dulces y promesas vacías. Así que la sabiduría de Dios es nuestra defensa, hermanos, ante tales peligros. Es nuestra defensa, que nunca se nos olvide. El escudo va delante para defendernos de esos ataques frontales que el enemigo hace. Y la segunda parte
y última, habla acerca de la sabiduría que dirige al justo hacia la vida. Versículos 20 y 22. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos. En contraste con el camino del pecado, la sabiduría nos alinea con los caminos de quien agrada a Dios. O sea, aparte del camino de Dios, encontramos el camino del mal. El camino del mal va en contra, es un camino de muerte, es un camino de deshonra, es un camino que vive de otra manera. Sin embargo, el camino de los buenos tiene que ver con un camino totalmente diferente. Recuerda que Proverbios se presenta a modo de proposición. Si tú obedeces, entonces te va bien. Y también se presenta como un contraste. Proverbio nos da un contraste y Proverbio pone dos personajes, uno aquí y uno allá, y te dice, mira, así luce quien obedece a Dios, así luce quien desobedece a Dios. Lo presenta así. Nos dice, incluso nos dice hacia qué rumbo van. Nos dice cómo viven y hacia dónde van, ambos. Entonces el 21 dice, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Yo quiero que usted recuerde, los rectos y los perfectos no son gente buena en su propio parecer, son justificados por Dios. Por eso es la necesidad de Cristo. Por eso nosotros tenemos la necesidad de que Cristo sea verdaderamente nuestro Señor y nuestro Dios y sea el centro de nuestra vida. Porque cuando Dios hace así y asoma su mirada y mira a su pueblo, Él dice, verdaderamente ese pueblo está justificado por mi Hijo. O sea, eso es lo que Dios ve. Recuerden la ilustración de Éxodo, que habla bastante bien de la vida cristiana. Nos enseña el pueblo de Dios dentro del sistema mundano, saliendo del sistema mundano, por la sangre de un cordero que fue colocado en su puerta. O sea, tiene que haber sangre de cordero en nuestras puertas. Cuando Dios mira la puerta, Dios no anda buscando carisma humano. No anda viendo si son buenos, si son bonitos, si son de apellido, si están fuertes, flacos, gordos, no sé. Dios no anda buscando esa característica. El mundo exhibe muchas características. Yo veo mucha gente hoy en día obsesionado con la estética. Ellos quieren verse bien, quieren sentirse bien, pero ellos cada vez que van avanzando en ese estilo de vida, y no está mal que la gente quiera verse bien. Yo digo que mientras más uno se cuida, le sirve mejor al Señor. Si está más vigoroso, ¿verdad? Yo, desde que llegue, voy a hacer ejercicio. Yo aumento mi par de libritas cuando vengo aquí siempre, porque usted sabe cómo es. Usted sabe cómo es. Llamo, hablo con Juana, le digo, Juana, sí, me están atendiendo bien. Sí, muchacho, espérate, vete suave. Cuidado, entonces, ya cuando llegue, pues, viene otra vez el régimen y todo eso. Pero nosotros tenemos que pensar así andarás por el camino de los buenos. En contraste con el camino del pecado, la sabiduría nos está alineando. Entonces, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Así que aquí se presenta la bendición de Dios, que se ejemplifica de quienes viven conforme a la voluntad de Dios. Habitar la tierra es símbolo de estabilidad, bendición y comunión con Dios. Habitar la tierra. Recuerden que es una palabra que Dios decía siempre a su pueblo cuando lo estaba dirigiendo por el desierto, y Dios le decía, y habitarán la tierra, tierra prometida. Yo quiero que cuando usted vea que Dios dice, habitarán la tierra, pensemos en la patria celestial, porque Dios nos va a conducir verdaderamente a un estado de existencia que es nunca visto antes. No es lo que vemos aquí, no es lo que vemos aquí. Y ese sermón del monte habla de los que tienen ese deseo de justicia, que serán saciados, ¿verdad?, de esa justicia. Toda esa inconformidad que nosotros tenemos del sistema caído van a ser saciadas en Cristo. Y cuando miremos a la silla, no vamos a ver a un presidente terrenal, vamos a ver al Mesías reinando con poder y gloria. Entonces, eso es lo que se presenta acá. Y el 22 dice, recuerda, hermano, la comunión con Dios que se ve en ese habitar la tierra. Hay como un gran gozo en el pueblo cuando el pueblo habita confiado porque su Dios está en medio de ellos. Era como el campamento de Israel, que el tabernáculo estaba en el centro. El pueblo decía, Dios está con nosotros. Dios nos está guiando. Y cuando nos tenemos que mover, Dios da columnas
En el día daba columna de nube, en la noche columna de fuego. O sea, Dios nos está guiando. Y en estos tiempos que estamos viviendo lo hace por su palabra. 22, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Hay un juicio para los que insisten en el pecado. Y yo quiero que notemos, hermanos, en esta mañana, esto va a ser muy importante que lo notemos. La diferencia entre el justo y el impío no está solamente en el comportamiento, está también en el destino final. No es que Dios tiene interés de decirte a ti, mira el justo que se porta bien y el necio que se porta mal, pero es que ambos con su proceder van diciendo cuál es su destino. Quienes viven apartados de Dios están diciendo cuál es su destino. Ellos están preparándose para irse hacia la condenación. Y yo veía un chiste de alguien que jocosamente alguien publicaba un video que decía, es una persona como que le hacen preguntas y él responde con la palabra. Y alguien le decía de que, óigase, yo tengo un problema porque yo soy un joven soltero, decía, pero me gustan 2 muchachas de la iglesia. ¿Qué hago? Decía la persona. Y la persona que respondía decía, bueno, ¿qué tú puedes hacer? Haz tu maleta para que te vayas con el diablo. Porque decía, porque ¿cómo que te están? O sea, son cosas como que no están, o sea, correctas. O sea, son cosas que no están correctas. ¿Qué hago? Tú lo que tienes que hacer es arrepentirte. Arrepentirte de tu pecado. Porque, o sea, son cosas que es como, volvemos a la palabra, si los pecadores te quieren engañar, no lo consientas. O sea, no vamos a pensar en los pecadores, vamos a pensar en nosotros mismos. Si nosotros mismos como creyentes nos estamos autoengañando en nuestra mente, pues no lo consintamos tampoco, porque recuerde que a veces en las caricaturas y en la cinematografía aparece siempre ese dilema, que aparece una persona que se le presenta una situación que tiene que decidir y por aquí le sale un personaje y por aquí le sale otro. Hay un diablillo y un angelito. El diablillo dice, no, hombre, tírate por ahí, que eso no es nada. Si es lo que tú deseas, recuerda que lo más importante es que tú te sientas bien. Pero el angelito dice, no haga eso, que eso más para adelante te puede dar problemas. Entonces, el individuo está con ese dilema que no sabe qué hacer, ¿verdad? Pero cuidado a qué voz escuchamos. Porque en este caso, nosotros tenemos un enemigo, tenemos una carne, y por otro lado tenemos un Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Que eso se va a dar, ese dilema. Entonces, ¿a quién escuchamos? Si usted quiere, póngale otra temática al versículo. Yo no diga que el hermano Eri vino a cambiar la palabra. Es una aplicación. Es una aplicación, porque dice, si el impío lo hace, no lo consienta. Pero dite también a ti mismo, como impío, como caído, como imperfecto, si mi mente engañosa un día quiere engañarme, yo no se lo voy a consentir. Amén. Yo mismo voy a hacer como dice la palabra, sujeto todo nuestro pensamiento a la palabra. Vámonos por la senda que Dios haya determinado. Entonces, hermanos, quizás sería necesario que nos preguntáramos cuáles caminos estamos siguiendo. ¿Cuáles caminos estamos siguiendo? ¿El de vida, el de justicia? ¿Estamos pensando acaso cometer algún delito de cualquier índole? ¿La tentación sexual es una realidad? ¿Puede ocurrir? Incluso no tiene ni siquiera rango de edad, no distingue de personas, son cosas que pueden ocurrir en cualquier momento. O sea, nosotros tenemos que estar claros cuando una cosa es una trampa abierta del enemigo y poder rechazar. Entonces este texto nos advierte del peligro que representa seguir la seducción del pecado sexual, también la seducción de apartarnos del camino del Señor, con quien hemos sostenido un pacto que Él ha venido a nosotros y nos ha amado por la eternidad. Deberíamos pensar si hay razones para que lo deshonremos y encontrar la verdad de que no la hay. Así que permite el Señor que esta palabra se quede en nosotros, venga a nosotros y nos permita más tarde marcharnos y seguir meditando en ella y en todas las demás palabras que hemos oído, la que oiremos, la que el Señor permitirá. Me consta que desde aquí siempre se predica, siempre se enseña, que oigamos como el sabio que aumenta el saber, para que saquemos provecho de la enseñanza de la palabra. Que Dios les bendiga mucho. Señor, te damos gracias una vez más en esta mañana por esta oportunidad que nos has dado. Gracias, Señor, porque el tema central de tu sabiduría es la victoria de Cristo. Hoy nosotros podemos leer la palabra, confiar en ella, porque nuestro Cristo vive, porque se levantó y en Él todas estas promesas son reales. Danos sabiduría, Señor, ayúdanos a hacer la petición de Salomón,
Dame sabiduría, Señor, dame corazón entendido. Haz esto por nosotros, Señor, en tu voluntad. Y ayúdanos a recordar Santiago 1:5, Señor. Cuando estemos faltos de sabiduría, que de seguro lo estamos en alguna área, permítenos ir a ti y pedirla. Y reconocer, Señor, que tú la das en abundancia y sin reproche. Bendícenos en esta mañana, guárdanos, mira esta iglesia, Señor, bendice esta iglesia. Bendice a sus líderes, a los hermanos, toda la congregación. Guárdales, Señor, y siempre dirígeles. Y permite, Señor, en tu voluntad, Señor, solamente en tu voluntad, que pueda crecer la iglesia, Señor, que más personas puedan añadirse. Que más personas, Señor, puedan mirar hacia acá y ver este faro de luz que está acá proclamando el Evangelio, que puedan venir a ti en arrepentimiento y fe. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.